Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, las apariciones de la Virgen de Fátima. Un mensaje de amor en medio de la guerra. En 1914, el mundo vivía grandes conflictos. Dos bloques de países estaban enfrentados: la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria e Italia, y la Triple Entente, formada por Francia, Inglaterra y Rusia. Algunos países estaban descontentos por el reparto de Asia y África ocurrida a finales del siglo XIX. Esto no es justo, porque mientras Francia e Inglaterra pueden explotar la riqueza de diversas colonias, nos han dejado a Alemania e Italia fuera del reparto. Por su parte, Rusia estaba en contra de la idea que tenía Alemania de construir un tren con el que pretendía disminuir el poder económico ruso. ¡No lo permitiremos de ninguna manera! La lucha por el poder y la defensa de lo que consideraban sus derechos ocasionó que a finales del siglo XIX y principios del XX, los países europeos comenzaran a invertir fuertemente en la fabricación de armas para protegerse o atacar en un futuro próximo. Debemos crear las mejores armas y mejorar nuestra técnica para construir aviones. No podemos arriesgarnos. Los desencuentros parecían un polvorín que podría estallar con una simple chispa. Y esta se dio ocasionando la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cómo empezó todo? Eran las 11 de la mañana del 28 de junio de 1914, en Sarajevo, Herzegovina, cuando el príncipe del Imperio Austrohúngaro, Francisco Fernando, heredero al trono austriaco, realizaba una visita oficial a la ciudad, en compañía de su esposa. No cabe duda que la ciudad tiene partes muy bellas. Lamentablemente, ninguno de los dos se imaginaba lo que estaba a punto de suceder, porque desde varias ventanas, miembros de un grupo extremista estaban dispuestos a dispararle. Viene en un auto convertible sin cubierta, así que podemos dar más fácilmente en el blanco. ¿Y si fallamos? Está uno de los nuestros en el punto por donde va a pasar y tiene lista una bomba para lanzarla al auto. Pero si hace eso, lo atrapará la guardia. Él está dispuesto a todo con tal de aniquilar al príncipe, y si tuviera la oportunidad de lanzar la bomba, ya tiene la forma de librarse de la prisión. ¿Cómo? Tiene en su bolsa una píldora de cianuro que lo matará inmediatamente. Aquel plan era totalmente cierto y, cuando el auto pasaba por un determinado punto, ¡muere, maldito! Un hombre lanzó una bomba al auto e inmediatamente se tomó la píldora y se lanzó al río. El príncipe, al ver el explosivo, reaccionó rápidamente y pudo lanzarlo hacia atrás, por lo que a los pocos segundos, mientras el humo de la explosión se disipaba y mostraba a varios heridos, el conductor del auto, para poner a salvo al príncipe, se dirigió precipitadamente al ayuntamiento de la ciudad. Ya en el lugar, el príncipe dio instrucciones. Por el momento suspendo todas las reuniones oficiales y exijo que me lleven al hospital donde se encuentran todos los heridos. Sin darse cuenta, Francisco Fernando se dirigía a donde encontraría la muerte, porque el chofer que conducía el auto tuvo que hacer muchas maniobras para poder llegar al hospital y, al darse cuenta que se había extraviado... Disculpe, pero tendré que detenerme un momento para retroceder y volver al camino. Si necesita ayuda, puede preguntar en el café que está enfrente. No, señor. No es necesario. Ya me ubiqué. Sin embargo, en aquel café se encontraba Gravilo Princip, joven de 19 años y también miembro del grupo enemigo que, al ver al príncipe, sacó su arma y le disparó en 2 ocasiones. Una bala hirió directamente a Francisco Fernando y la otra, al rebotar, hiere a Sofía, su esposa, que estaba embarazada. Lamentablemente, el príncipe tenía una costumbre que le impidió recibir los primeros auxilios porque,
Con el fin de lucir siempre impecablemente y evitar que en los desfiles militares las solapas se le abrieran con el viento, ordenaba que en lugar de cerrar su casaca con botones, la cerraran con una costura cerrada y fuerte. ¡No le puedo quitar la casaca! ¡Está cosida muy fuertemente! Las costuras tan cerradas impidieron que, con un simple pañuelo, se pudiera detener el flujo de sangre. Por lo que, por una abundante hemorragia, 20 minutos después del atentado, él y su esposa ya habían perdido la vida. El Imperio Austrohúngaro no aceptó las medidas tomadas por Serbia con respecto al crimen y, el 28 de julio de 1914, ¡declaramos la guerra contra Serbia! Pero aquella primera declaración involucraría a varios países, provocando la Primera Guerra Mundial. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto es espantoso! Ya se han unido al combate Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia. ¡Van a destruir al mundo! Estaba iniciando una de las peores tragedias de la humanidad porque en aquella guerra morirían 20 millones de personas entre civiles y militares. Pero en medio de la tragedia y el dolor, mientras los países se enfrentaban violentamente y el mundo caía en el dolor y la desesperación, en un pequeño pueblo, la Virgen María se aparecería para dar un mensaje. En la guerra ya participaban Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, el Imperio Turco-Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, el Reino de Rumania, el Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Por lo que el 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV invitó a todos los católicos del mundo a unirse en una cruzada de oración para que, por intercesión de la Virgen María, se pudiera obtener el fin de la guerra mundial. Y como la oración siempre es escuchada, a los 8 días, el 13 de mayo, Dios respondería mediante una aparición en un campo llamado Cueva de Iria, en el pueblo de Fátima, Portugal. Ay, Lucía, yo no sé qué es eso de la guerra, pero cuando escucho a los mayores que dicen que todos están peleando, me da mucho miedo. Sí, dicen que hay bombas que ocasionan muchas muertes. Pero lo peor es que luchan unos con otros como si fueran enemigos y se olvidan que todos somos hijos de Dios. Oye, Lucía, ¿y la guerra va a llegar hasta nuestro pueblo? Yo espero que no, y que podamos seguir realizando nuestra labor de pastores. Toda la gente debería ser como nosotros, no le hacemos daño a nadie. Por el contrario, ofrecemos un servicio cuidando a las ovejitas. Aquellos niños que platicaban eran 3 humildes pastores que se encontraban en el campo. Lucía era la mayor y tenía 10 años. Francisco tenía 9 y Jacinta 7. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía, y los 3 tenían 2 cualidades que los hacían agradables a los ojos de Dios. Ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. Aunque Francisco era muy travieso y en ocasiones no quería rezar el rosario. ¡Ándale, Francisco! ¡No seas flojo! Recuerda que cada cuenta del rosario que se convierte en oración es como una rosa que se le ofrece a la Virgen. Por eso a este rezo le llamamos rosario. Y si rezamos 50 Aves Marías, es como si le ofreciéramos un ramo de 50 rosas. Tienes razón. Además, ya estuvimos jugando un buen rato. Vamos a rezar. Pero de buen modo y de buena gana, porque de lo contrario no sirve de nada. Además es domingo y mediodía, el momento en que se recuerda que el ángel anunció a María que ella sería la madre del Salvador. Y el día está muy bonito. Escuchen cómo cantan los pajaritos, como si estuvieran rezando. Empieza, Lucía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aquellos pastorcitos, un año antes, en la primavera de 1916, habían comenzado a tener la aparición de un ángel en un lugar llamado en portugués Loca do Cabeço. Subían con el ganado al cerro en busca de abrigo, y después de haber tomado su bocadillo y dicho sus oraciones, vieron a cierta distancia, sobre la cúspide de los árboles, una luz más blanca que la nieve, en la que se distinguía la forma de un joven transparente y más brillante que el cristal, traspasada por los rayos del sol. Llenos de asombro, se acercaron cuidadosamente. No tengan miedo. Soy el ángel de la paz. Oren conmigo como lo hago yo. El ángel se arrodilló y colocó su frente en el piso mientras decía: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Repitan conmigo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no no esperan y no te aman. esperan y no te aman. Después de repetir esto 3 veces, se levantó y dijo: Oren así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de sus súplicas. Y desapareció. La atmósfera sobrenatural que los envolvió era tan especial que, durante un largo tiempo, permanecieron arrodillados, con la cabeza en tierra, repitiendo la misma oración. Dios mío, yo creo, adoro. Cuando se levantaron, no se dijeron nada, ni se recomendaron guardar el secreto. La misma aparición parecía imponerles silencio. Cuando llegó el verano, hacia mediodía, debido al gran calor, llevaban los rebaños a casa y ahí pasaban las horas de la siesta en la sombra de los árboles que rodeaban un pozo en la quinta llamada Arneiro, que pertenecía a los padres de Lucía. Y un día... ¡Miren! ¡Es el ángel que vimos en la primavera! ¿Qué están haciendo? ¡Recen! ¡Recen mucho! Los corazones de Jesús y de María tienen sobre ustedes designios de misericordia. Ofrezcan constantemente oraciones y sacrificios al Altísimo. ¿De qué y cómo podemos sacrificarnos? De todo lo que puedan. Ofrezcan un sacrificio como acto de reparación por los pecados con los que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Así atraerán a su patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión el sufrimiento que el Señor les envíe. Aquellas palabras les hicieron comprender cuánto nos ama Dios y cuánto desea ser amado, además del valor del sacrificio como medio que ayuda a la conversión de los pecadores. Por esta razón, desde ese momento, comenzaron a ofrecer al Señor como mortificación y pertenencia, permanecer durante horas con la frente tocando el suelo y repitiendo la oración que el ángel les había enseñado. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pasó el verano, y cuando llegó el otoño, como el calor no es tan fuerte, los pastorcitos no regresaban a casa para el descanso del mediodía. Pasaban por Loca do Cabeço, caminando alrededor del cerro, del lado que mira al Justrel. Allí rezaban el rosario y la oración que el ángel les había enseñado en la primera aparición. Fue ahí donde volvió a presentarse por tercera vez el mensajero divino. ¡Es el ángel! Pero, ¿por qué tiene en su mano derecha una hostia de la que caen gotas de sangre en el cáliz que sostiene con la otra mano? Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se postró en tierra
y repitió 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco al preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levantó, tomó de nuevo en la mano el cáliz y la hostia. Le dio la hostia a Lucía y el contenido del cáliz lo dio a beber a Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomen el cuerpo y beban la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparen sus crímenes y consuelen a su Dios. De nuevo se postró en tierra y repitió 3 veces con los niños la misma oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco al preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Y desapareció. Impulsados por la fuerza de lo sobrenatural que los envolvía, los pequeños imitaron al ángel en todo, postrándose como él y repitiendo las oraciones. No volverían a ver al ángel, pero él ya había preparado el camino para algo más maravilloso. El 13 de mayo de 1917, 8 días después de que el Papa se había unido en oración por la paz del mundo, los niños se encontraban en el campo y, después de rezar el rosario, se pusieron a jugar haciendo una pared de piedras alrededor de una mata de retamas, cuando, de repente, vieron una luz como la de un relámpago. Está relampagueando y puede venir una tormenta. Es mejor que nos vayamos a casa. Sí, yo no quiero mojarme. Y debemos cuidar a las ovejas. Comenzaron a bajar del cerro y, cuando llegaron a menos de la mitad de la pendiente, cerca de una encina, vieron otro relámpago. ¡Miren! Algo extraño le sucede a ese árbol. Parece que le sale una luz. ¿No es una bomba? No, es una señora muy hermosa y tiene un rosario en sus brazos. Quizás quiere rezar el rosario con nosotros. Vamos a ver quién es. Los pastorcitos caminaron al lugar y se detuvieron a 1,5 metros de distancia, desde la que pudieron ver sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos más ardientes del sol. Estaban tan cerca que quedaron dentro de la luz que irradiaba la señora. Entonces, ella les dijo: No tengan miedo, no les haré daño. ¿De dónde es usted? Del cielo. ¿Qué es lo que desea? Que vengan aquí 6 meses seguidos, el día 13, a esta misma hora. Después les diré quién soy y lo que quiero. Volveré aquí una 7ª vez. ¿Iré yo al cielo? Sí, irás. ¿Y Jacinta? También. ¿Y Francisco? También irá, pero antes tiene que rezar muchos rosarios. En ese momento, Lucía se acordó de preguntar por 2 niñas que habían muerto hacía poco. Eran sus amigas y solían ir a su casa para aprender a tejer junto con su hermana mayor. ¿Está María de las Nieves en el cielo? Sí. ¿Y Amelia? Ella murió cuando tenía cerca de 18 años y tendrá que permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo. Luego, la Virgen les preguntó: ¿están dispuestos a ofrecerse a Dios y soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviarles como reparación por los pecados con los que Él es ofendido y como súplica para la conversión de los pecadores? Sí. Tendrán que sufrir mucho, pero la gracia de Dios los fortalecerá. Diciendo esto,
la Virgen abrió sus manos, y de ellas salió una luz tan intensa que penetró en lo más íntimo del corazón de los niños, haciendo que cayeran de rodillas y repitieran humildemente: Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío, yo te amo en el Santísimo Sacramento. Recen el rosario todos los días para que Dios les conceda alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse serenamente en dirección al oriente hasta desaparecer en la inmensidad del espacio. ¿Vieron? La luz que le rodeaba parecía abrir el camino a través de los astros. Sí, vimos como si se abriera el cielo. ¡Qué bonito! Esa luz nos rodeaba por completo, pero no nos quemaba. Fue algo muy hermoso. A mí lo que se me hizo más bonito es que dijo que con la oración se podía acabar la guerra. Cuando la Santísima Virgen desapareció, Lucía les pidió a sus primos que no dijeran nada, pero al regresar a su casa, Jacinta contó a sus padres lo que había visto. De verdad es la señora más bella que he visto y tenía una voz muy suave. Los padres de la niña, desconcertados, fueron a comentarlo con la mamá de Lucía, quien creyó que todo había sido un invento de la pequeña, por lo que le prohibieron que siguiera inventando esas historias. Pero pronto, la noticia corrió por el pueblo, por lo que, para el mes siguiente, el 13 de junio, unos 60 lugareños siguieron a los niños al campo y rezaron con ellos el rosario. Y cuando lo terminaron... ¡Se ve el relámpago! Sí, ya la vi, es ella. Solo los niños pudieron ver a la Virgen que volvió a aparecer sobre la encina, como en el anterior mes de mayo. ¿Qué es lo que desea? Quiero que vengan el día 13 del mes próximo, que recen el rosario todos los días y que aprendan a leer. Después les diré otro deseo. Y es que aquellos pequeños, por vivir en el campo y dedicarse al pastoreo, no sabían leer ni escribir. Después de escuchar a la señora, Lucía le dijo: Señora, si es posible, quisiera pedirle que le devolviera la salud a una enferma. Si se convierte, se curará durante el año. También quisiera pedirle que nos lleve al cielo. A Jacinta y a Francisco los llevaré en breve, pero tú te quedarás aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. A quien la reciba con afecto y fidelidad, le prometo la salvación, y sus almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para embellecer su trono. Al escuchar esto, la niña preguntó con tristeza: ¿Entonces me quedaré aquí solita? No, hija. ¿Sufres mucho por eso? No te desanimes. Nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. En ese momento abrió las manos y comunicó a los pastorcitos por segunda vez el reflejo de la luz inmensa que la envolvía. En esa luz se veían como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba hacia el cielo y Lucía en la que se esparcía sobre la tierra. Delante de la palma de la mano derecha de la Virgen estaba un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse en él. Los niños entendieron que era el corazón inmaculado de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Cuando desapareció la Virgen, Francisco, muy impresionado, le preguntó a Lucía: ¿por qué la señora estaba con un corazón en la mano, irradiando sobre el mundo aquella luz tan grande que es Dios? Es que tú y Jacinta irán pronto al cielo y yo me quedaré en su corazón inmaculado aquí en la tierra. Después, Lucía dijo a sus primos: esto que nos ha dicho la señora lo guardaremos como un secreto porque, aunque ella no nos lo pidió así lo sentimos. Y recuerden que nos dijo que debemos ser fuertes ante los problemas que se nos presenten y para ello debemos seguir rezando el rosario todos los días. Fue por ese pensamiento que, más tarde, los pastorcitos dirían que la Virgen les había confiado un secreto. Pero aquel día, todos los que los habían acompañado al campo, al no ver nada especial, regresaron al pueblo decepcionados. ¡Esos niños son unos mentirosos! Deberían darles un escarmiento a sus padres.
Pues yo sí vi que salía algo así como una nubecilla blanca de la encina. ¿Tú también vas a comenzar a ver visiones? ¡Pero sí la vi! Durante el mes de junio, muchos curiosos acudieron a ver el lugar de las apariciones, pero muchos otros empezaron a burlarse de los niños, y no solo de ellos, sino de sus padres, por lo que para detener las burlas y comentarios, la madre de Lucía la llevó con el párroco del lugar. Mira, Lucía, entiendo que todos deseamos que se nos aparezca algún santo, alguna santa o la Virgen María, pero no es suficiente nuestro deseo para que podamos verlos. ¿Verdad que ustedes solo han tenido un deseo, pero no han visto nada? Los mandamientos de la iglesia, mis padres y usted me han enseñado a no mentir y no puedo hacerlo. Jacinta, Francisco y yo hemos visto 2 veces a esa hermosísima señora que baja del cielo. Aún no nos ha dicho su nombre. No sabemos qué santa pueda ser, pero no tenemos duda que viene del cielo. ¿Estás segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio? Porque el maligno también utiliza toda su malicia para engañar a los mortales, haciendo creer que sus engaños provienen del cielo. Recuerda que por ello lo llamamos Luzbel, porque hace creer que sus engaños son cosas del cielo y puede engañar fácilmente a una niña como tú, que ni siquiera sabes leer. Este comentario impactó tanto a la niña que empezó a sentir que el responsable de la visión era Satanás. Y cuando se acercaba el día 13 de julio... Oye, Lucía, ¿no vamos a ir a Cova de Iría este mes? No, es mejor que no vayamos porque parece que lo que hemos visto no es cosa de Dios, sino del demonio. Pero, ¿quién te dijo eso? El señor cura. Pero él no la ha visto. ¿Él qué va a saber? ¿Esa señora es tan bella que no puede venir en nombre del maligno? Además, el demonio no se preocupa por cosas buenas. Y ella nos pidió que rezáramos para que se acabe la guerra. Tienes razón. Vamos a regresar al lugar. El 13 de julio aumentó considerablemente el número de curiosos que acompañaron a los niños porque esperaban ver algún prodigio especial. Eran unos 4,000. Entre ellos estaban los padres de los niños. La mamá de Francisco y Jacinta llevaba un cirio bendecido para ahuyentar al demonio. Cuando los pastorcitos llegaron al lugar, comenzaron a rezar el rosario y se les unieron todos los presentes. Y en ese momento... ¡Miren! ¡Es el relámpago! Y después del relámpago, apareció nuevamente la Santísima Virgen, de pie sobre la encina, y como dirigió su mirada sobre Lucía, ella le preguntó: ¿qué es lo que desea de mí? Quiero que vengas el día 13 del mes que viene y continúes rezando el rosario todos los días en honra a Nuestra Señora del Rosario, con el fin de que obtengas la paz del mundo y el final de la guerra, porque solo ella puede conseguirlo. Quisiera pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Continúen viniendo aquí todos los meses y en octubre les diré quién soy y lo que quiero. Y haré un milagro que todos verán para que crean. Sacrifíquense por los pecadores y digan muchas veces: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra, y los niños vieron como un mar de fuego, y sumergidos en él demonios y almas como si fueran brasas transparentes y negras o bronceadas, de forma humana, entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. En la visión, los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, por lo que los pastorcitos, asustados y pidiendo ayuda, elevaron la mirada a Nuestra Señora, que les dijo con bondad y tristeza: han visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra terminará pronto, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI,
comenzará otra peor. Y continuó. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les da de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre, la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. ¿Van a atacar al Papa? Eso es terrible, pero ¿nosotros podemos hacer algo para evitarlo? Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y que se reciba la comunión los sábados como un acto de reparación por los pecados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Pero finalmente, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y se le concederá al mundo un tiempo de paz. En Portugal, el dogma de la fe se conservará siempre. Como los pequeños no iban a la escuela, en su ingenuidad, pensaron que Rusia era alguna mujer que se portaba mal. Solo mucho tiempo después entenderían lo que la Virgen les decía. Pero en ese momento, ella les contó lo que se conoce como el tercer secreto de Fátima, en el que les hizo saber sobre el sufrimiento del Papa y las persecuciones y concluyó diciendo: Cuando recen el rosario, digan después de cada misterio: Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Y, como en las ocasiones anteriores, comenzó a elevarse en dirección a oriente hasta que desapareció en la inmensidad del firmamento. Pasó un mes y llegó el 13 de agosto. Al campo de Cueva de Iria habían llegado más de 20,000 personas, pero en aquella ocasión no hubo aparición alguna porque el administrador del consejo apresó y llevó a Vilanova de Ourem a los pastorcitos con la intención de obligarles a decir que no habían visto nada y que todo lo habían inventado. O, en otro caso, que le revelaran el secreto. Incluso llamó a un psiquiatra para que atestiguara que estaban locos. Y les advierto que los tendré presos aquí en la administración y en el calabozo municipal si no me dicen la verdad. Pero si cooperan, les puedo dar valiosos regalos. No le diremos nada aunque nos ofrezca el mundo entero. Pues entonces, ¡al calabozo! Mientras estaban encerrados, uno de los presos les dijo: Es mejor que le digan al administrador ese secreto. ¿Qué les importa si esa señora quiere o no? Eso no, antes prefiero morir. Y, ante la medalla de Jacinta que colgaron en la pared, los 3 niños rezaron el rosario con los presos. Mientras tanto, el administrador, con el fin de amedrentarlos, mandó preparar una caldera con aceite hirviendo, en la cual amenazó a asar a los pastorcitos si no hacían lo que les mandaban. Pero ellos, aunque pensaban que la cosa iba en serio, permanecieron firmes sin revelar nada. Por lo que días después fueron liberados y, el domingo 19 de agosto, después de asistir a misa, Jacinta y Francisco regresaron a cuidar a las ovejas en un lugar llamado Baliños. En aquella ocasión no los acompañaba Jacinta, sino Juan, el hermano de Francisco. Faltamos a la cita del 13 de agosto y no pudimos ver a la señora. Espero que no se haya enojado y quiera regresar. Acaba de pasar la fiesta de la Asunción de la Virgen y algo me dice que sí vendrá. Pero no está Jacinta. Es necesario que estemos los 3 para que pueda venir. Dile a tu hermano Juan que vaya a buscarla para que venga. Juan no quería ir hasta el pueblo. Fue necesario que Francisco le ofreciera 2 monedas de aquel lugar, llamadas veintenos, para que aceptara. Y mientras se dirigía al pueblo, Lucía y Francisco vieron el relámpago.
Apenas llegó Jacinta, la Virgen apareció sobre la encina. ¿Qué es lo que desea? Que sigan yendo a Cova de Iria en los días 13 y que sigan rezando el rosario todos los días. El último mes haré un milagro para que todos crean. Y como la gente comenzaba a dejar monedas en el lugar de las apariciones en Cova de Iria, Lucía le preguntó: ¿Qué desea que se haga con el dinero que la gente deja en Cova de Iria? Hagan 2 alcancías, una para ti y Jacinta, para llevarlas con 2 chicas más vestidas de blanco, y otra que la lleve Francisco con 3 niños más. El dinero colectado será para la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, y lo que sobre, para ayuda de una capilla que se debe hacer. Yo quisiera pedirle la curación de algunos enfermos. Sí, a algunos los curaré durante el año. Y, mientras mostraba una inmensa tristeza, la Virgen añadió: Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Y comenzó a subir como de costumbre hacia Oriente. El jueves 13 de septiembre de 1917 se habían reunido en Cueva de Iria unas 30,000 personas. Por primera vez asistieron sacerdotes y seminaristas, por lo que los niños pudieron llegar al lugar con dificultad, ya que todos querían hablar con ellos o por lo menos verlos. Algunos se agolpaban y se arrodillaban a su alrededor, pidiendo que presentaran sus necesidades a la Virgen. Otros, no consiguiendo llegar, clamaban desde lejos: Por el amor de Dios, pidan a Nuestra Señora que me cure a mi hijo que está impedido. ¡Que me cure al mío, que es ciego! Y al mío, que está sordo. Allí aparecían todas las miserias de la pobre humanidad, y algunos gritaban subidos a los árboles con el fin de verlos pasar. Después del rezo del rosario, los niños vieron el reflejo de luz y enseguida a la Virgen sobre la encina. Continúen orando y rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra. En octubre vendrá también nuestro Señor, Nuestra Señora de los Dolores y del Carmen, San José con el Niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiero que duerman con la cuerda puesta, llévenla solo durante el día. Y es que los niños, para ofrecer un sacrificio, se habían amarrado una soga apretada a la cintura que tanto les hacía sufrir que Jacinta a veces lloraba por dolor. Otros sacrificios eran no comer la merienda que repartían entre los pobres. Dejaban los higos y las uvas, pero fue más grande el sacrificio provocado por las vejaciones, la curiosidad y molestias de la gente, sus interminables visitas y preguntas, la persecución y la prisión y, finalmente, por la larga enfermedad que tendrían Francisco y sobre todo la pequeña Jacinta, a quien la Virgen visitaría en varias ocasiones para prevenirle que, después de sufrir mucho, moriría solita. Señora, me han pedido que le suplique por la curación de muchos enfermos y la conversión de los más alejados. Curaré a unos, pero a otros no. Y les prometo que en octubre haré el milagro para que todos crean. Después de una breve aparición, comenzó a elevarse, desapareciendo como de costumbre. Al acabar la aparición, algunos de los presentes afirmaban haber visto un óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este, algo que incluso algunos han comparado con un ovni. Así, llegó el 13 de octubre. Los niños habían recibido todo tipo de visitas, desde quienes se arrodillaban ante ellos en forma supersticiosa, hasta quienes los amenazaban si no se producía el milagro prometido. La esperanza de la gente y las expectativas del milagro eran tan grandes que, en las vísperas del día, los padres de los niños propusieron a todos los miembros de la familia que se confesaran porque, si el milagro no se realizaba, podría morir bajo los golpes de la decepcionada muchedumbre.
Y es que desde la tarde anterior... Toda la noche ha estado lloviendo y hace mucho frío. Pero si es cierto lo que dicen esos niños, bien vale la pena soportar las inclemencias del tiempo. Ya ve que han venido de todos los pueblos cercanos y lejanos. Sí, nunca se había juntado tanta gente en estos lugares. Pero la verdad todos estamos llenos de curiosidad y por eso no nos importa pasar la noche a campo abierto. 30,000 personas habían llenado las cercanías de la cueva de Iria. Había creyentes, pero también curiosos, católicos y ateos, periodistas y médicos que intentaban estudiar a los niños en su estado de alucinación. Desde las 6 de la mañana no dejaban de llover, pero, no obstante, Lucía les pidió a todos que, por respeto a la señora, cerraran sus paraguas. Y, después del relámpago de costumbre, los 3 niños vieron a la Virgen, a la que Lucía, decidida, le preguntó: ¿Quién es usted y qué desea? Soy la Virgen del Rosario. Deseo que aquí se construya una capilla en mi honor y que se continúe rezando el rosario todos los días. Y les doy una buena noticia. La guerra llega a su fin y los soldados no tardarán en volver a sus casas. Como Lucía había recibido múltiples peticiones, le dijo: Tengo muchas cosas que pedirle. ¿Quisiera concederlas? Algunas sí y otras no. Es necesario que los hombres se enmienden, que pidan perdón de sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que ya es demasiado ofendido. Entonces, la Virgen María se elevó, y Lucía pudo ver a San José llevando en el brazo al niño Jesús, después a Jesús adulto, y después a la Virgen María vestida de blanco y con un manto azul celeste que se transformaba sucesivamente en Nuestra Señora del Carmen y en Nuestra Señora de los Dolores. Después de que Lucía tuvo la visión, todos los presentes fueron testigos del milagro. Creyentes y no creyentes, religiosos y científicos, pudieron ver lo que un testigo describió. El sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse. Alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona. De pronto parecía temblar, sacudirse con bruscos movimientos y, finalmente, dando vueltas sobre sí mismo como una rueda de fuego, proyectó en todas direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchas veces. El firmamento, la tierra, los árboles, las rocas, los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo, verde, rojo, azul, morado. Todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y, a pequeños saltos a derecha e izquierda, parecía precipitarse sobre nosotros, irradiando un calor cada vez más intenso. Un científico presente dijo que eso no podía ser causado por una alteración de la retina, y sucedió algo admirable. Después de esa visión, casi todos tenían su ropa completamente seca. Muchos enfermos quedaron curados, y lo más importante, los presentes, salvo los más escépticos, cambiaron su forma de vivir. Sin embargo, aunque la gran mayoría pudo ver lo anterior, hubo también algunos que no vieron absolutamente nada. Los niños no volvieron a ver a la Virgen, pero no necesitaban verla, porque sabían que ella siempre los acompañaba, y obedeciendo a su petición, no dejaron de rezar el rosario. Por otra parte, toda la población se llenó de entusiasmo y, agradecida por la presencia de María, comenzó a construir un santuario en lugar. Queridos hermanos y hermanas, este santuario les recordará a todos que este lugar, Fátima, ha sido bendecido con la presencia de María Santísima, la Madre de nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros y a quien la humanidad ha ofendido tanto. Debemos seguir sus enseñanzas y consagrarnos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. De acuerdo a las palabras de la Santísima Virgen María, a los pocos meses, en 1918, la Primera Guerra Mundial terminó. 2 de los niños, Francisco y Jacinta, murieron muy pronto. Francisco, el 4 de abril de 1919, 2 años después de las apariciones. Y la pequeña Jacinta, el 20 de febrero de 1920, 3 años después. Lucía tendría
otro futuro. Son muchas las personas que se acercan a mí para que les narre con todo detalle cómo fueron las apariciones, e incluso buscan la forma de tocarme como si fuera alguien especial. Se les olvida que solo Dios, en su Santísima Trinidad, la Virgen María y los santos son especiales. No es necesario conocer todos los detalles de las apariciones, sino cumplir lo que la Virgen nos pidió. Muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Cuando hagan un sacrificio, digan: «Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores». Cuando recen el rosario, digan después de cada gloria: «Oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia». Yo he cumplido con transmitir el mensaje y quienes desean difundirlo ya lo están haciendo, pero como la Virgen me pidió que aprendiera a leer y escribir, entraré a la escuela. Eso me permitirá estar mejor preparada y al mismo tiempo vivir en forma sencilla, lejos de cualquier protagonismo. De esa manera, en 1921, Lucía abandonó el lugar para ingresar al colegio de las hermanas Doroteas en la localidad de Vilar, en las cercanías de Oporto, y 7 años después se trasladó a la ciudad española de Tui, donde vivió algunos años. En ese tiempo, el 31 de octubre de 1942, Lucía recibió una alegre noticia. Lucía, su santidad el Papa Pío XII, atendiendo la petición de la Virgen en Fátima, acaba de consagrar el mundo entero al Inmaculado Corazón de María. Bendito sea Dios, porque se ha cumplido la petición de nuestra Madre Santísima. En 1946 regresó a Portugal y 2 años después, cuando tenía 39 años, entró en el Carmelo de la Santa Teresa de Coimbra, donde profesó sus votos como carmelita en 1949. El mensaje de Fátima, llamado por algunos como secreto, fue conocido por el Papa Juan XXIII y su sucesor, Paulo VI, quien lo hizo público en forma íntegra en una reunión plenaria el 1 de marzo de 1967. Y después, el 13 de mayo del mismo año, viajó como peregrino a Fátima, donde se encontró con Lucía y pidió por la paz del mundo. En aquella ocasión, Lucía obtuvo el permiso para viajar a Fátima, al igual que el 13 de mayo de 1982, cuando Juan Pablo II acudió al santuario para dar gracias por no haber perdido la vida en el atentado que sufrió el 13 de mayo del año anterior, en el que fue herido gravemente por disparos de bala. Lucía tuvo otra gran noticia que consideró intercesión de la Virgen cuando, el 9 de noviembre de 1989, caía el muro de Berlín, construido con ocasión de la guerra, por lo que, llena de alegría y santa paz, después de haber escrito 2 volúmenes con sus memorias y los llamamientos del mensaje de Fátima, falleció en el convento de Coimbra el 16 de febrero del 2005, a la edad de 97 años, y sus restos fueron llevados a Fátima al año siguiente. En el año 2017, durante la solemnidad de la Bienaventurada Virgen María de Fátima y en el centenario de las apariciones, el Santo Padre Francisco acudió a Fátima para presidir la Santa Misa en la que se canonizó a los hermanos Francisco y Jacinta. Actualmente se lleva a cabo el proceso de canonización de Lucía. En tu camino presentó, en historias que sorprenden, las apariciones de la Virgen de Fátima. Gracias por escuchar.